Aleluya. Bienvenido sea, hermano. Qué bendición poder estar aquí, amén. Aleluya. Estamos viendo el tema de la fe. Y todo lo que usted puede ver, si usted voltea a su alrededor, usted puede ver a los hermanos, puede ver la iglesia, las sillas, usted puede ver muchas cosas. Y la palabra de Dios nos enseña que todo lo que usted ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Dios. Y esa es la fe, que usted crea que lo que usted está viendo en este momento fue creado por lo que no puede ver, pero que sabe que existe, que ahí está. Amén. Y si gusta acompañarme a Hebreos capítulo 11, acuérdese que estamos en el libro de Hebreos capítulo 11. Y hay algo bien importante, hermano. Usted ya sabe qué es la fe, qué es la certeza y es la seguridad. Pero acuérdese que la fe es todo lo que usted ve. Dicen los salmos que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos los cielos, la inmensidad de los cielos, las estrellas, el sol, las grandes cementeras que Dios ha hecho, nosotros podemos ver su poder manifestado en la creación, su poder manifestado en su esposa. ¿A poco no? Cuando usted está comiendo con su familia, qué agradable es estar con la familia. Qué bendición poder decir: hoy trabajé, me esforcé, me cansé, pero aquí estoy en casa con los míos, disfrutando de esta rica sopa, de estos frijolitos y qué sé yo. Pero es agradable poder disfrutar en familia. Ese amor, ese agradable que usted puede sentir en medio de su familia es Dios. Esa es la fe manifestada en el amor que usted puede sentir hacia su esposa, hacia sus hijos. El que usted pueda disfrutar su trabajo, eso es fe. Dios manifestado a través de su trabajo para que usted sea bendecido, para que usted tenga dinero y supla sus necesidades. Dios obrando a través de su trabajo para que usted pueda alcanzar y crecer. Dios en la iglesia manifestándose a través de lo que usted puede aprender, lo que usted puede llevarse hoy y también de lo que usted puede dar. Amén. Dice Hebreos, estamos en Hebreos y vamos a ver el capítulo 11, verso 8. Y dice el verso 8 que por la fe amén. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjese que aquí hay algo bien interesante, y yo antes de hablar de Abraham, yo quiero decirle algo que es también muy importante. Aprender de la fe. Usted podrá decir: es que me explican la fe y no termino de entender la fe. La fe es Jesús. Así de fácil. Ponga mucha atención. Al final vamos a ver un verso que yo espero abra el panorama de todo lo que hemos estado viendo a través de la fe. Pero la fe es Jesús. Así de fácil. El que no está en Jesús no tiene nada. Cuando se trata de que la fe crezca, tiene que escuchar ¿qué? A Jesús. Si usted no escucha a Jesús, no tiene fe, porque la fe es Jesús. Oír la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Jesús
Entonces, si Jesús es la palabra, usted tiene que escuchar la palabra. Si Jesús es la fe, Jesús es el medio, es el mediador, es el puente para llegar al Padre, es la fe. Para poder llegar a Dios, para que yo pueda tener fe, yo necesito conocer la fe. La fe no es solamente decir creo en esto, creo que va a pasar, creo que va a suceder. No, eso usted ya está en otra sintonía. Tener fe es conocer la fe. Y si la fe es Jesús, entonces tenemos que conocer esa fe, que es la palabra. Si nosotros conocemos la palabra, conoceremos que la palabra nos da promesas, nos pone retos, nos pone visión, proyección, metas, alcances. Y si yo quiero tener fe, yo tengo que conocer a la fe, que es la palabra. Cuando yo vengo a la palabra y conozco la palabra, que es Jesús, me voy a encontrar con que Jesús me dice: ama a tu prójimo. Y si yo ejerzo fe, acción, actuar a través de lo que me enseña Jesús, la palabra, la fe, entonces mi fe se pone a trabajar. Y si Él dice que yo ame, entonces en el momento que empiezo a amar, veo que sucede un milagro, porque esa persona me corresponde con amor, con gratitud, con aprecio. Entonces se cierra un círculo de lo que es la fe. Si la palabra me enseña que yo voy a ser bendecido todos los días de mi vida, entonces va a haber días en que, aunque estemos hablando de la fe, va a haber días que no traemos ni un peso. Pero algo sucede, que Dios pone a alguien en tu camino que llegue y te regala 1,000 pesos. ¿Qué fue eso? Eso fue conocer la fe, venir a conocer al dueño o a la fe auténtica, y Él, a través de su palabra, de lo que ya está escrito, va a actuar. Pero si el hombre no busca a Dios, aunque diga que cree, no es suficiente, porque para conocer a Dios hay que buscarle, hay que seguirle y hay que actuar en lo que aprendemos de Él. Él dice: yo vengo y toco a tu puerta. Si tú la abres y me dejas entrar, yo entraré, cenaré contigo. Y dice que estará con nosotros. Pero si el hombre no lo cree, y en vez de abrir la puerta a Jesús, a la fe, se la cierra, no hay nada, hermanos. Esa es la fe. La palabra de Dios nos pone ejemplos, personajes bíblicos a través de la historia, que por un acto especial, por una decisión correcta, ellos se convirtieron en héroes de la fe. Entonces la palabra de Dios nos empieza a describir, y a mí me llama mucho la atención cómo dice la palabra de Dios que Abel alcanzó, dice que un testimonio de justo por su fe. Imagínense, un testimonio, está hablando de testimonio. La fe es testimonio, porque cuando tú quieres conocer a la fe auténtica, la fe verdadera, la palabra que es Jesús, entonces esa fe te va a llevar a tener un testimonio justo. Los demás te van a ver con un testimonio justo. Ellos van a ver que de veras buscas a Dios, porque tu testimonio es justo. Y luego la palabra nos enseña de Enoc, y dice que Enoc agradó a Dios porque caminó con Dios, porque fue testigo de Dios, porque fue un hombre de Dios. ¡Wow! Entonces la fe tiene que hacer lo mismo conmigo, siempre y cuando yo camine con Dios, sea un testigo de Dios. Amén. Mi vida tiene que agradar a Dios para que yo me pueda convertir en un testimonio justo. Y luego nos habla de Noé, de un heredero de justicia. ¿Por qué? Porque obedeció, así de fácil. Y llegamos entonces al punto donde estamos con Abraham, y a él se le llama el padre de la fe. ¿Se da cuenta cómo a cada uno de ellos Dios le puso un nombre específico? El testimonio de justo, Abel,
el que caminó y agradó a Dios, que fue a Noé, heredero de justicia. Y ahora entramos con Abraham, al que se le llama el padre de la fe. Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El creerle a Dios nos cuenta a nosotros como justos. Solamente creerle. Oye, hermano, y si yo le creo a San Judas o a otro, aquí dice que es a Dios. Aquí no menciona a alguien más. La palabra es clara. Hace unos días platicaba yo con una persona, con mi hija. Y por ejemplo, en estas vacaciones ella leyó 5 libros. Y me gusta que lea. Y a la par lee la palabra. Y está rodeada de amigas, compañeras que leen mucho. Y yo les decía a ellas que es muy importante la lectura. Y yo les dije: los libros que ustedes leen, yo les aseguro que de alguna parte de la Biblia el autor se lo chutó. Y efectivamente me decían: sí, mira, aquí empieza y nos da un verso en Isaías. Le digo: ¿ves? De un solo verso, ese autor ya hizo un libro. Le digo: la palabra de Dios tiene algo muy especial. Tú podrás leer 100 libros, los temas que quieras. Pero si tú lees 100 libros y aquí lees 10 páginas, te va a dar más que tus 100 libros. ¿Por qué? Porque este libro está vivo, tiene vida, es Jesús, es la palabra de Dios, y Dios vive. Dios no está muerto, Dios vive. Y si Él vive, lo que está escrito en este libro tiene vida, porque cuando tú la lees, entra hasta lo más profundo de tu ser, hasta lo más profundo de tus pensamientos, hasta lo más profundo de tu corazón, y te va a transformar. Algo muy especial que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, hablando de Abraham, dice que Abraham, que cuando él tiene ese encuentro con Dios y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces muchos se preguntan: ¿qué fue? ¿Una voz? ¿Se le apareció Dios físicamente? ¿Qué fue lo que pasó? No vamos a entrar en una situación donde vamos a estar investigando si realmente físicamente se le apareció Dios. Pero el hecho es que la palabra dice que Dios le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Hubo un encuentro con Dios, ¿cierto? Abraham tuvo un encuentro con Dios. Y el simple hecho de que Abraham tuvo un encuentro con Dios, eso significa cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios también, pero acercándonos a la palabra. Oiga, hermano, yo nunca he visto a Dios. Y no te preocupes, no quieras verlo o no busques conocerlo. Acércate a Él aquí, porque cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nos estamos acercando a Dios. Le estamos buscando a Dios. Estamos teniendo ese encuentro. Y dice la palabra de Dios que entonces Abraham tuvo ese encuentro. Y por eso es que Abraham creyó. Imagínese que Dios llegara y le dijera a usted: Abraham, sal de tu tierra, deja tu familia, deja esta ciudad de idolatría, de pecado, de maldad, y vete a donde yo te voy a mostrar, donde yo te voy a hacer heredero de una tierra enorme, y también te voy a constituir como el padre de todas las familias del mundo. Muchos pudieran decir: ¿quién es? ¿Le creo o no le creo? ¿Qué tal si me voy y yo ya solo, sin mi familia, sin el trabajo, sin Walmart, sin la verdulería, no tengo nada que comer? Dice que Abraham no se fijó si allá donde él iba a estar Walmart o Domino's Pizza. Él no sabía a dónde iba, pero él creyó a Dios.
Él creyó de tal manera que no le importó a lo que se iba a enfrentar. Y el haber tomado esa decisión, entonces se convirtió en esa gran bendición en la vida de Abraham y de todos sus descendientes. El padre de todas las familias del mundo. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Creyó. ¿A qué creyó Abraham? ¿A la palabra de quién? Y si ustedes leen este libro, ¿a quién o a qué palabra están creyendo? ¿A la palabra de quién? ¿No es la misma palabra? ¿No será la misma palabra? Es el mismo que le habló a Abraham, es el mismo que hoy te habla a ti. Y a través de la vida de Abraham, Dios nos enseña que es necesario que salgamos de nuestra tierra y de nuestra parentela, de nuestro lugar que nos perjudica. ¿Por qué nos perjudica? Yo no digo o no estoy diciendo que tu familia te perjudica o tu tierra, pero en ese tiempo Ur de los Caldeos, que era la ciudad donde habitaba Abraham, su padre y sus hermanos, sí era una ciudad llena de idolatría. Incluso el libro de Josué, en el capítulo 25, nos enseña cómo su padre y sus hermanos de Abraham adoraban a otros dioses. Claro que sí lo enseña. Y cuando nosotros vemos que Dios le da una indicación a Abraham de salir, es porque comenzaba un plan perfecto. ¿Y sabes por qué perfecto? Porque el que Abraham saliera de su tierra involucraba movimiento, moverse de un lugar a otro lugar. ¿Y esto qué nos enseña? Esto nos enseña, fíjate bien, ¿te acuerdas cuando en Génesis existía el libro, el árbol del conocimiento del bien y del mal? Que la serpiente le dijo a Adán y a Eva, ¿a poco Dios dice que no puedes probar ese fruto? En ese huerto hermoso también existía, aparte de ese árbol, otro árbol que se llamaba el árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y el mal, cuando Eva prueba el fruto y son abiertos sus ojos y lleva el fruto a Adán y le da de comer, a Adán también se le abren sus ojos, de tal manera que dice que cuando Dios se paseaba por el huerto y decía, Adán, ¿dónde estás? Dice que ellos estaban escondidos. Y Dios les dijo, ¿por qué te escondes? Es que estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó? ¿Quién te dijo? ¿O por qué ahora sabes que estás desnudo? Cuando nosotros estamos en el conocimiento de la palabra, antes de que podamos tener un encuentro con Dios, estamos en una posición y en una situación donde nos encontramos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Muchos no quieren salir de ese árbol, ahí se quieren quedar. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y muévete, trasládate al lugar donde yo te voy a indicar, Dios le estaba diciendo a Abraham, es necesario que tu vida sea diferente. Y si tú me dejas que tu vida sea diferente, yo la voy a cambiar. ¿Cómo? Necesito que te muevas de Ur de los Caldeos a una tierra nueva, limpia, que fluye leche y miel, a la cual yo te voy a llevar, la cual será para ti y para tus descendientes. Esto involucraba fe, esto involucraba creerle al Dios Todopoderoso. Esto era necesario que el hombre al que se le estaba diciendo lo creyera, porque el creer iba a involucrar que él lo creyera y se moviera. Al moverse estaba siendo sacado del árbol del conocimiento del bien y del mal, y entonces estaba siendo trasladado al árbol de la vida, porque Dios es vida, y Dios no te va a dejar en un lugar donde hay conocimiento y existe el bien y el mal. Dios te va a sacar del mal para trasladarte a la fuente de agua viva que es Él.
Entonces eso fue lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: sal, muévete. El moverse involucraba fe, creerlo. Él lo creyó, salió. Y por lo tanto, al salir es trasladado, sacado de Ur de los Caldeos para ir al lugar donde Dios le había dicho que fuera. La fe del hombre. Hablar de fe es hablar del punto más importante del hombre en su vida. ¿Por qué? Porque la fe le va a llevar a actuar, a tomar decisiones, pero por sobre todo a creer en Dios, en el único Dios y poderoso Dios. Hay quien pudiera decir, es que yo tengo fe en tal cosa, o en tal lugar, o en tal situación. La palabra es clara cuando dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El hombre y la mujer que escucha palabra de Dios, su fe crece. Y el hombre que se acerca a la palabra dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué manera o qué forma tenemos para acercarnos a Dios? No solamente es venir a la iglesia. Acércate a la palabra que está viva y que es eficaz y que va a penetrar hasta lo más profundo de tu ser y lo va a sanar y restaurar. Deja que Dios te traslade del árbol de la ciencia del bien y del mal al árbol de la vida. Porque el que permanece en el árbol de la ciencia del bien y del mal va a morir, pero va a morir 2 veces. Y el que es trasladado al árbol de la vida solamente muere una vez. Usted va a decir: ese hermano está bien loco. Más o menos, sí me dicen que estoy así. Más o menos estoy loco. El que permanece sin búsqueda de Dios muere 2 veces. ¿Por qué? Porque muere físicamente y en la vida eterna muere otra vez. El que se deja mover por Dios y depender de Dios y buscar a Dios y que su fe sea Jesucristo, va a morir físicamente en este mundo, pero allá va a tener vida, porque va a ser llevado al árbol de la vida. El que come del árbol de la vida no muere, vivirá para siempre con Jesús, con Dios, allá en el reino de los cielos, allá donde Él ha prometido que Él será la fuente que nos va a alumbrar en todo momento. Hay unos datos muy importantes, porque por ejemplo en el libro de Romanos nos enseña que Abraham, o que nosotros seguimos las pisadas de fe de Abraham. ¿Por qué Abraham es tan importante en nuestra vida? Porque usted, al seguir a Dios, se convierte en un Abraham. Porque usted cree a Dios y le va a seguir. Por la bendición de Abraham, usted y yo tenemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que permite que usted y yo recibamos el regalo de Dios, que es que se fije en nosotros. Ahora, Dios, usted y yo venimos de Dios. Y usted dirá: ¿para qué vine al mundo? Si no tengo trabajo, si no tengo todo cuanto usted quisiera tener. El propósito de Dios es que usted y yo salgamos de Dios para cumplir un ciclo, que es venir a este mundo, caminar como el Hijo de Dios, conocer al Hijo de Dios, seguir al Hijo de Dios, anunciarlo y después regresar al lugar de donde salimos. Pero cuando salimos de Dios y muchos empiezan a caminar en el mundo, les gusta el mundo, porque el pecado es rico, porque robar es rico, porque hacer muchas cosas que no convienen son buenas, es agradable, y no cumplen el ciclo de Dios. Y ya no vuelven a Dios, se quedaron. Y cuando les dices: ven, escucha a Dios, Él te puede salvar y rescatar, Él te puede sanar, no creen. Aquí es donde entra el conflicto en el cual un día Abraham estuvo: escuchar a Dios y creerle o no creerle, en tomar la decisión de decir: sí le creo, sí salgo de mi tierra y de mi parentela y voy a ir en busca de Dios. Esa fue la gran decisión que Abraham tomó. Y cuando él decide bien,
Por eso es llamado el Padre de la fe. A todos y cada uno de nosotros, en determinados tiempos y momentos de nuestra vida, nos va a llegar la voz de Dios y nos va a decir: ven, sígueme. Abre tu puerta y déjame entrar. Quiero cenar contigo. Pero usted y yo vamos a decidir si creemos, si abrimos, si buscamos al Dios de la fe, al dueño de la fe. Usted y yo lo vamos a decidir. Para muchos hoy es tan importante quizás los negocios, porque a mí me han dicho personas: si no trabajo, entonces ¿qué como? ¿Cómo quieres que busque a tu Dios? Yo necesito mantener a mi familia y tengo que ganar mucho dinero. Y muchos me lo han dicho. Yo he platicado con hombres empresarios que me han dicho esas palabras y me dicen: ¿acaso tu Dios lo es todo? Y le he dicho: claro que lo es todo. Tanto que yo, antes de pensar en el negocio o en el dinero, me preocuparía más por lo que Él quiere que yo haga, que estar pensando en mis propios planes, qué debo yo hacer, o qué considero yo debo hacer, o cómo es que mejor estaría, o cómo es que mejor parecería ser. Confiaría más en aquel que me ha dado la vida y que me ha confiado y que me ha permitido salir de Él para cumplir un ciclo y después volver a Él. Eso es fe. Porque entonces, ¿de qué me sirve ganar y tener el mundo si mi alma se puede perder? Prefiero perder mi vida en Jesús para que entonces pueda ser rescatada y ser salvada. Esto es fe, hermano. Y hoy es el día especial. Hoy es el día en el cual Dios nos permite a todos ustedes que escuchan que nos arrepentamos del pecado. Que salgamos de Ur de los Caldeos, que le creas a Dios y que te dejes ser trasladado de ese árbol del conocimiento del bien y del mal al árbol de vida. Dice Romanos que nosotros seguimos las pisadas de Abraham, pisadas de fe. Gálatas está dirigido a todos aquellos que en un determinado momento pueden creer a las palabras de Dios y seguir a Dios. Y se les llama y se les considera en esta epístola a los Abrahams, que estamos cumpliendo el ciclo, la enseñanza, el testimonio de Abraham que Dios hizo con él. Muchos me han dicho: oye, hermano, pero él era judío, o él era hebreo, o él era primero de Ur de los Caldeos, allá donde actualmente hoy es Babilonia, o donde fue Babilonia y hoy es Irak y todas esas ciudades árabes. Y sí, pero Dios hizo una nación nueva a través de él, de donde surge el linaje de Jesús, donde surge el linaje de muchos hombres de Dios, y que en la actualidad es el pueblo judío. Hermano, yo no soy judío. Hermano, si usted cree y sabe que no es judío, en el momento en que usted sigue a Dios, su fe lo hace, lo traslada en el mundo espiritual a ser pueblo de Dios. No necesitas hoy hacer lo que hace un judío. Él nació siendo judío y tiene que vivir como judío, buscando a Dios. No quedarse como judío, viviendo en la ley, sino buscando al dador de la vida. Bendito sea Dios. Ahora vamos a ver ese verso que yo le hablaba. Acompáñenme al libro de Efesios. Hay muchos versos que nos van a enseñar de la fe y nos dan una gran enseñanza tan hermosa, tan padre, como Romanos, el capítulo de Romanos 4. Es un capítulo lleno de tanta bendición en la fe. Ahorita yo quiero hablarle de Efesios solamente, y quiero que ponga mucha atención, porque en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 8, dice así. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Si usted quiere irse de rodillas a tal lugar, o tratando de pensar
que de esa manera usted puede comprar su salvación, le voy a decir que está equivocado. La palabra de Dios nos enseña que es por medio de la fe. Pero antes de hablar de la fe, el verso 8 dice, porque por gracia. Y si buscamos qué es gracia, entonces la gracia es regalo. Es Dios te lo da. Dios elige dar. Dios quiere dar la oportunidad de que tú seas salvo. ¿Cómo? Por medio de la fe. Yo le pregunto, ¿quién es la fe? ¿Quién dijimos que es la fe? Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra. Y si Cristo es la palabra, ¿usted qué tiene que hacer? Venir a la palabra, escudriñar la palabra, conocer qué dice aquí de Jesús, qué piensa Jesús, qué quiere que Jesús yo haga, no haga, a dónde camine, hacia dónde me dirija, qué debo de hacer con mi prójimo, cómo debo tratar a todo el mundo. Eso es lo que yo debo de hacer. Eso es lo que Efesios nos está enseñando. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto no es tuyo, esto no viene de ti. Aunque tú te esfuerces creyendo que tú vas a alcanzar tu salvación, mentira. Un hombre un día me decía que tiene mucho dinero, dueño de una empresa, decía, ¿cuánto me cuesta la salvación? Y yo le dije, todo tu dinero no te alcanza. ¿Y cómo es que tú sí eres salvo si tú no tienes lo que yo tengo? Le dijo, hombre, pecador, si tú supieras que lo que yo tengo vale más que lo que tú tienes. Porque lo que yo tengo se llama fe, y se llama Jesús, y se llama Salvador y Redentor, el que me justifica del pecado y me lleva al trono de la gracia de Dios y me hace justo. Y es lo que tú no tienes. Casi me decía, ¿cuánto me cuesta? Pues para de una vez. Dice entonces el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Nada que tú puedas hacer en este mundo te va a dar la salvación. La salvación es gratis, es por gracia, es un regalo de Dios y es a través de Jesús, el mediador, a través de la fe. Entonces, ¿en quién tienes que creer? En Jesús, en la fe. Este verso, traducido al actual, diría así: porque por gracia, que es un regalo de Dios, eres salvo por medio de la fe, que es Jesucristo, que es su palabra. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, la misericordia de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados en la fe. Creados por la fe. ¿Para qué? Para buenas obras, no para que te quedes en el camino, para buenas obras preparadas ya de antemano por Dios. Dios, salimos de Él para caminar como Él y regresar a Él, pero Él ya preparó todas las buenas obras, no dice malas, buenas obras por las que debemos caminar para que se cumpla el propósito de volver a llegar a Él. Pero muchos no las quieren, esas buenas obras. Se desvían, se salen del camino. Me gusta mejor esto, no me molestes, no me interesa tu Dios, no me hables ni de política ni de religión, porque vamos a salir a golpes tú y yo. Y desde ahí ya le están diciendo a Dios, no quiero nada contigo. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Querido hermano, arrepiéntanse de su pecado. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. No podemos decir, yo soy un santo, hermano. Todos somos pecadores. Y si no cuidamos esta salvación tan grande a la cual Dios nos ha llamado a caminar,
a andar por ella. Nadie lo va a hacer, ¿eh? Nadie se va a preocupar por ti. Cuando venga la voz de Dios a tu vida y te diga: hijo, sal de ahí y ve a la fe que es Jesús, obedécele, ve a la fe, al único mediador entre Dios y los hombres, el único mediador que nos puede de verdad llevar un día a poder alcanzar la estatura de ese varón perfecto, poder estar allá. Algo que me asombra a mí mucho y no me canso de decirlo, hasta el día de hoy, en la parábola del rico y el mendigo, es que cuando el rico llega al Hades, al infierno, en todo momento él está siendo atormentado, porque ahí lo dice, que está siendo atormentado en esa llama. Y el padre Abraham platicando con él, y a un lado estaba el mendigo. Pero en esa parábola que está siendo relatada por Jesús, aclaro, es una parábola relatada, una historia relatada por Jesús. En ningún momento del relato se habla del mendigo. ¿A qué me refiero? A que a pesar de que el rico le decía: padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo en agua y ve que refresca mi lengua que está siendo atormentada en esta llama, en ningún momento Lázaro volteó y dijo: ¿y yo por qué? No. ¿Sabe por qué no? Ni habló. Él ya estaba disfrutando de la presencia gloriosa de Dios, del amor que no tuvo en la tierra, de sentir en su cuerpo la sanidad, de sentir la paz, mientras el otro sí estaba siendo atormentado. Y él decía: yo no tengo por qué estar hablando, yo solo voy a disfrutar su presencia. ¿Qué quieres tú, hermano? Eso tú lo decides. ¿A quién eliges hoy seguir? La fe consiste: ¿a quién le quieres creer? Y si tú decides creerle a Dios, entonces lo tienes a tu alcance. Aquí está la bendita palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Los tiempos son malos. El tiempo se acaba. Hoy pudiera ser nuestro último día aquí en la tierra. Asegúrate de irte a la cama o de salir de este lugar bien con Dios. Y que cuando andes en la calle, andes bien con Dios. Asegúrate de eso. Bendito Dios, te doy gracias en este día por tu hermosa presencia, tu hermosa palabra, porque tú eres Dios. Fuera de ti no hay nadie. En ti creemos y a ti te alabamos, a ti te adoramos. Perdónanos, Señor, de los pecados. No permitas que nuestra vida esté mal ante tus ojos, sino al contrario, queremos caminar bien, así como caminó Enoc, y que seamos como Noé, y también como Abel, y también como Abraham, que podamos creer en la auténtica fe, en la verdadera fe que eres tú, Señor Jesús, y un día poder estar allá contigo. No importa, bendito Padre, lo que aquí podamos pasar, ayúdanos a no dudar de ti. Y aunque la prueba esté difícil, aunque la circunstancia parezca demostrarnos lo contrario, que tú no estás, ayúdanos ahí para que nuestra fe no mengüe, sino al contrario, estemos aferrados a tu mano día y noche. A ti, bendito Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendícelo con un fuerte aplauso. Un aplauso al Dios Todopoderoso. Aleluya. Bendito seas. Hermano Caro,